Ahora vamos a comenzar a estudiar las transiciones del continuo. Vamos a iniciar con los procesos inelásticos inicialmente. El primer caso que vamos a ver es el caso de las transiciones ligado libre y vamos a iniciar considerando el caso más simple que son el caso de los átomos de hidrógeno o hidrogenoides. Recordemos que los átomos hidrogenoides son átomos similares al hidrógeno que tienen un solo electrón y que están ionizados lo suficiente para que solo les quede un electrón. En este caso hay una fórmula analítica que nos permite calcular la sección efectiva de la extinción en centímetros cuadrados por partícula. Y es esta de aquí, que depende de n, donde n es el número cuántico principal del nivel I, donde se encuentra el electrón que es ionizado del átomo en cuestión, que es separado del átomo en cuestión. Que recordemos que ese es esencialmente de lo que trata una transición ligado libre, es donde un electrón que esté en un cierto nivel atómico se libera mediante la interacción con un fotón, por ejemplo. Z es la carga del ion del cual estamos hablando. Como no estamos hablando solo de hidrógeno, sino de átomos hidrogenoides, este Z va a depender del átomo del cual estamos hablando y de qué tan ionizado está ese átomo para llegar a tener un solo electrón. GBF es lo que se conoce como un factor de Gauss y es del orden 1, es un factor adimensional de orden 1 y es una corrección cuántica a la fórmula clásica que tenemos aquí. Y nu, por supuesto, es la frecuencia. Nu tiene que ser mayor a una cierta frecuencia umbral. Por debajo de esa frecuencia umbral, esta fórmula vale cero esencialmente porque no tenemos todavía el proceso de ionización. Necesitamos una cierta energía mínima para ionizar un átomo y por lo tanto necesitamos un valor mayor a esa frecuencia mínima para que esta fórmula tenga sentido. Una vez que ya tenemos sigma, la sección efectiva, podemos calcular el coeficiente de extinción volumétrico en términos de sigma. Y el coeficiente de extinción volumétrico va a depender solo de sigma y de n sub i, donde n sub i es la densidad de partículas que tienen átomos en ese nivel i del que estábamos hablando antes. En otras palabras, si tenemos una, va a ser, hablando por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un electrón en el segundo nivel de un átomo de hidrógeno. Vamos a contar todos los átomos de hidrógeno que tengan electrones en ese segundo nivel y eso va a ser la población N sub i de átomos de hidrógeno con electrones en el segundo nivel que son susceptibles de ser ionizados, por lo tanto, por un fotón de energía nu sub 0 o mayor, o de frecuencia nu sub 0 o mayor, que equivale a una cierta energía, H nu sub 0. Y vamos a tener este factor además E a la menos H nu sobre KT, que es un factor esencialmente de corrección asociado con los procesos de, de, de recombinación espontánea que pueden ocurrir y que van a liberar, van a agregar átomos a nuestro rayo o a nuestra atmósfera en función de la energía. Y bueno, estos procesos, recordemos, este factor de corrección lo hemos agregado también en los casos ligado-ligado y está asociado a procesos de interacción del, del ion del que estamos hablando, esencialmente colisiones del ion del que estamos hablando con un electrón o con otros iones, etcétera, que pueden inducir la recombinación de un electrón hacia el nivel del cual estamos hablando, hacia el nivel I del cual le estamos hablando, y que van a producir un fotón de esa energía de la que estábamos hablando en
en el caso de la ionización. O sea, el proceso inverso a la ionización de la que estamos hablando. En la figura que tenemos en esta misma lámina se muestra el caso específico de un átomo de hidrógeno y se muestra aquí, aunque aquí aparece como alfa, este en realidad es el sigma del que estamos hablando aquí en la fórmula de Kramer, es la sección efectiva en términos de centímetro cuadrado por el número de átomos de hidrógeno. Y vemos aquí las transiciones principales del átomo de hidrógeno. Aquí vemos para el nivel cuántico principal n igual a 1, vemos lo que se conoce como la transición de Lyman, que se encuentra, aquí vemos en el eje X, vemos las unidades son en angstroms, la longitud de onda en angstroms, y aquí vemos que la transición para el nivel n igual a 1, en la transición de Lyman, ocurre alrededor de 1000 angstroms, un poco menos de 1000 angstroms. En otras palabras, podemos traducir eso a frecuencia y vemos de inmediato que conforme se incrementa la frecuencia, el sigma va disminuyendo proporcionalmente a nu al cubo, inversamente proporcional a nu al cubo o proporcionalmente a nu a la menos 3, como lo vemos aquí en la fórmula de Kramer. El caso n igual a 2 es la transición de Balmer. El caso n igual a 3 es la transición de Paschen. El N4 es la de Brackett, N5 es la de Font, etc. Lo importante que queremos remarcar aquí es la frecuencia o la longitud de onda a la que ocurren estas transiciones. Una de las más importantes en el óptico es n igual a 2, la de Balmer, que como vemos está un poco antes de los 3000 o un poco después más bien de los 3500 angstroms. Y esta es una de las transiciones más visibles en el óptico, en el continuo del óptico. Podemos ver además aquí cómo tenemos la escala de 10 a la menos 17. Eso es mucho menor en general que la escala, la sección efectiva de las transiciones de línea. Pero sin embargo, debido a que las transiciones de continuo son muy anchas, aún así se vuelven importantes, relativamente importantes, cuando se considera un ancho de espectral lo bastante grande. La otra transición importante en el óptico o ya en el cercano infrarrojo es la de Paschen, pero la de Balmer es sumamente conocida y es muy relevante para entender el continuo, tanto estelar como el continuo nebular, por ejemplo, que seguramente verán después. Ahora vamos a considerar el caso de las transiciones libre-libre. En este caso, la función fuente está muy bien aproximada por el espectro de un cuerpo negro o la distribución de un cuerpo negro. Esto siempre y cuando las velocidades sean maxwellianas. Y en este caso, la sección efectiva por centímetro cuadrado por partícula, o en centímetros cuadrados por partícula, mejor dicho, se puede dar por la siguiente función analítica, donde de nuevo Z es la carga del ion en cuestión, Ne es la densidad electrónica por número, P es la temperatura y nu es la frecuencia. GFF de nuevo es un factor de Ghont del orden de la unidad que básicamente corrige la fórmula clásica por correcciones cuánticas. Y en este caso no tenemos una frecuencia umbral. En este caso la fórmula actúa o sirve para calcular a cualquier frecuencia. A partir de la sección efectiva podemos calcular el coeficiente de extinción volumétrico. De esta forma, esencialmente multiplicando la sección eficaz en centímetros cuadrados por partícula por la densidad de partículas en número, lo cual es directamente lógico.
Y aquí de nuevo aparece la corrección E a la menos 8 en U sobre KT, que corrige por el efecto de emisión inducida. En este caso, el cálculo que hacemos del coeficiente de extinción volumétrica aplica aún fuera de equilibrio termodinámico local, siempre y cuando se conserve la distribución maxwelliana de las velocidades. Aplica para todo caso donde podamos afirmar que hay una distribución maxwelliana de velocidades. Y esto es debido a que los procesos libre-libre son colisionales por completo en general, en todos los regímenes. Existen dos aproximaciones que podemos hacer para el caso, para lo que se conoce como el límite de Wien y el límite de Rayleigh-Jeans. Y estas son las aproximaciones que tenemos para los coeficientes de extinción volumétricos. En un caso, evidentemente, va a ir como la frecuencia a la menos 3, el caso del límite de Wien. Y el caso del límite de Rayleigh-Jeans va a ir como la frecuencia a la menos 2. Estas aproximaciones pueden ser importantes para algunos casos específicos que vamos a considerar después. Ahora continuaremos con los procesos elásticos dentro de las transiciones del continuo. Existen dos procesos elásticos principales. Uno es el scattering de Thomson o dispersión de Thomson y otro es el scattering de Rayleigh o dispersión de Rayleigh. La diferencia fundamental es que en el caso del scattering de Thomson tenemos, es el caso de fotones dispersados por electrones libres, mientras que el caso del scattering de Rayleigh es fotones dispersados por electrones ligados. El caso del scattering de Thomson es el más sencillo analíticamente y se puede escribir de esta forma. Como vemos, la sección efectiva es independiente completamente de la frecuencia, depende solo del radio clásico del electrón y se puede expresar numéricamente de esta forma, donde lo tenemos en centímetros cuadrados por partícula, mientras que el coeficiente de extinción volumétrica se puede expresar en términos de la sección efectiva de la dispersión de Thomson multiplicada por la densidad electrónica numérica, de densidad por número electrónica. El scattering de Thomson, a pesar de que se exprese tan sencillamente, es uno de los procesos principales en las atmósferas de estrellas calientes y contribuye de modo decisivo a la extinción del continuo. En general aplica solo para casos, digamos, donde tenemos fotones energéticos relativos, muy energéticos relativos a los electrones, o los electrones son mucho menos energéticos que los fotones, y luego en los casos donde eso no se cumple hay que hacer correcciones relativistas que nos llevan al scattering de Compton. El caso del scattering de Rayleigh, como decíamos antes, aplica para electrones ligados que dispersan fotones. Este tiene, por lo tanto, una frecuencia umbral. Se cumple siempre para una frecuencia menor o igual a la frecuencia umbral de la que estemos hablando. Y realmente lo podemos expresar de esta forma. La sección efectiva se expresa en términos de la sección efectiva del scattering de Thomson. Una cierta fuerza del oscilador, como habíamos visto antes, del nivel inferior a superior, y por supuesto la frecuencia umbral o la frecuencia partida por la frecuencia umbral a la cuarta. En otras palabras, el scattering, la sección efectiva del scattering de Rayleigh decae como la frecuencia umbral a la cuarta. Análogamente la sección efectiva, análogamente la extinción volumétrica del scattering de Rayleigh se escribe en términos de la sección efectiva del scattering de Rayleigh multiplicada por la densidad numérica de los átomos de hidrógeno en este caso. El scattering de Rayleigh, por ejemplo, es muy importante en la atmósfera de la Tierra, donde contribuye o produce el color que asociamos al cielo, el color azul, pero en el caso de las atmósferas estelares es muy poco relevante, es despreciable en general.
Esto es porque obviamente las atmósferas estelares están mucho más calientes y la mayor parte de los átomos están ionizados, no tenemos muchos átomos ligados contra los cuales interactúen fotones, así que en general el scattering de Rayleigh no es un proceso muy importante en las atmósferas estelares. En general, ambos procesos son coherentes en el sentido eh, de que los fotones que son redirigidos por el proceso de dispersión mantienen su frecuencia. Esto ocurre así excepto a muy altas temperaturas donde empiezan a ocurrir fenómenos de tipo Doppler que eliminan la coherencia del scattering y que requieren correcciones de orden superior.